poder introducir a nuestra invitada especial de estas jornadas, la doctora Tatiana Acevedo Guerrero. Es colombiana, creció en un pueblo petrolero, así me lo contó, y a partir de allí tuvo la oportunidad de desarrollar una carrera académica que la ha llevado por disciplinas como la antropología, la ciencia política y la geografía. Cada uno de estos áreas de conocimiento lo estuvo desarrollando en los distintos niveles de formación. Su licenciatura, me imagino que debe ser, de la Universidad de los Andes en Colombia como antropóloga, luego en la Universidad Nacional de Colombia, la maestría, y doctorado en la Universidad de Montreal en Canadá. Y a partir de mayo se encuentra ocupando un puesto permanente en el Instituto de Educación para el Agua de Delft, en Países Bajos, que es el centro categoría 1 de temas del agua de la UNESCO, de la familia del agua de la UNESCO, asociada también al Programa Hidrológico Internacional, de donde tenemos, por suerte, hoy acompañándonos algunos de los representantes aquí en la oficina regional de Montevideo, pero con influencia para toda América Latina y el Caribe. Gracias, Miguel, Soledad, etcétera, que nos acompañan. En estos momentos, en este Instituto de Educación para el Agua, la profesora Tatiana Acevedo es profesora e investigadora en gobernanza de aguas residuales en las áreas urbanas del sur global, y es la única colombiana que está trabajando en este instituto, y así tenemos la suerte de que ese sur global va a tener también, esperamos, una cara latinoamericana importante en este Instituto de la UNESCO categoría 1, y es también encargada del módulo de gobernanza de las aguas en las ciudades de la maestría que se dicta en este instituto, y donde se reciben a agentes vinculados a las aguas de todas partes del mundo, que van allí a formarse en temas de hidráulica y otras áreas de las ingenierías, pero que también reciben todo un bagaje desde las ciencias sociales y las humanidades a partir del trabajo de personas como Tatiana. Así que bueno, es un gusto, y la conferencia, si bien tiene un título oficial, va a versar, como ella nos va a explicar, lo que tenemos ahora en la diapositiva. Tenemos una presentación y luego vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos por invitarme. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Javier por habernos invitado en la Chair de Gobernanza de UNESCO Aichi. Queremos, ahora que yo estoy allí, abrir muchos puentes con América Latina, y bueno, este es un paso en esa dirección. Hoy vamos a hablar sobre gobernanza del agua, como dicen en el programa, gobernanza del agua en la historia, y el título más específico es Ecología Política y Modernización Ambiental. Modernización ambiental, que es como se le ha llamado en alguna literatura a lo que pasó a partir de los 80s en la gobernanza del agua, y ecología política, que es el campo en el que yo trabajo, en el que trabajamos muchos, no tantos como yo quisiera, en el departamento en donde estoy, en UNESCO Aichi. Y vamos a tratar de hacer tres cosas hoy. Me imagino, hay muchos científicos sociales en la sala. Alcen la mano. Bueno, somos pocos. Entonces, necesito que me tengan paciencia todos los demás que de pronto son de otras disciplinas más, digamos, distintas. Primero vamos a hablar de cómo ideas influyentes en la economía influyeron en la gobernanza del medio ambiente, específicamente en el agua. Entonces vamos a hablar un recuento histórico de qué pasó a partir de los años 70 en el mundo y cómo eso influyó en América Latina. Luego vamos a mirar qué otros enfoques existen para construir conocimiento sobre las relaciones de las comunidades con el agua, con el medio ambiente. ¿Qué otras teorías
distintas a estas de la economía podrían informarnos sobre esta relación. Y al final quiero hacer solamente una reflexión sobre caminos que estos enfoques alternativos, que es la ecología política, desde la ecología política, ¿qué implicaciones tienen esos enfoques? Como dejar semillitas de duda sobre qué caminos de pronto son los menos transitados en gobernanza del agua. Lechita para adelante. No. Entonces, la gestión del agua, la gestión ambiental ha sido profundamente influenciada por la doctrina económica, específicamente durante las últimas 3 décadas. El conjunto resultante de estas ideas y conceptos de la economía se denomina generalmente ambientalismo de mercado, que en términos muy amplios implica la búsqueda de fines ambientales a través de medios de mercado y sugiere que hay una compatibilidad entre crecimiento económico y preocupaciones ambientales. Entonces todo esto se da en un contexto específico a partir de los años 70, un contexto más amplio donde se discute internacionalmente sobre el papel del Estado. En ese momento hay una serie de fenómenos en el mundo, en general los estados del norte global hay muchos debates acerca del Estado como una cosa que no sirve, que es pesada, que no sabe manejar eficazmente los recursos naturales. Y en ese contexto empieza a haber una serie de publicaciones que dicen, bueno, los bienes ambientales se asignarían de manera mucho más eficiente y la degradación ambiental sería menos si se eliminara, si se manejara con derechos de propiedad privada y se utilizaran los mercados para asignar los recursos y se incorporaran las externalidades ambientales a los precios. Además de eso, en ese momento se empieza a hablar de una escasez de agua en el mundo, empieza un discurso muy fuerte de que hay escasez del agua en todo el mundo, que es una condición universal, y empieza a haber un discurso muy negativo frente a los subsidios, como los subsidios lo que hacen es que la gente malgaste el agua. Esto estamos hablando de los años 80. Pero ¿qué es exactamente este ecologismo de mercado? El ambientalismo de mercado o ecologismo de mercado es un enfoque que considera que las reformas neoliberales son compatibles con la mejora ambiental. Es un enfoque orientado a las políticas y entonces muchos de los que lo proponían decían que había que ir más allá de esas visiones apocalípticas que decían que íbamos para una escasez de agua absoluta y más bien pensaban que la ciencia y la tecnología y la misma industria podían ayudar al medio ambiente. Apunta a subrayar la creciente importancia de la dinámica del mercado y los agentes económicos como portadores de reestructuración y de reforma ecológica. Empieza a haber una nueva serie de mecanismos como el PIB verde, los informes ambientales anuales, las auditorías ambientales y un principio en el que el que contamina tenía que pagar. La degradación ambiental sería eliminada mediante el establecimiento de derechos de propiedad privada y se emplearían los mercados para asignar estos derechos. El discurso empieza a ser promovido por organizaciones mediadoras claves como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Grupo del Banco Mundial y muchas agencias de las Naciones Unidas. En este momento se empieza a hablar de entonces incluir el agua dentro de transformar el agua, transformar la gobernanza del agua a partir de estos propósitos. Y es en 1992 cuando la Conferencia Internacional de Agua y Medio Ambiente de las Naciones Unidas dice por primera vez que el agua es un bien económico, que es escaso y que tenemos que manejarla bien porque se puede acabar. El ambientalismo de mercado tenía 3 cosas que lo preocupaban y los economistas que escribieron sobre eso, esto era muy famoso en ese momento, proponían como medicinas para salvar, para curar esos problemas. Entonces el primer problema que ellos veían era la escasez del agua. El agua se está acabando y se está contaminando. ¿Qué medicina damos para eso?
derechos de propiedad privada y creación de mercados de agua. Segundo, hay falta de inversión en infraestructura. Es una cosa que nos aqueja, sobre todo en el sur. ¿Qué proponemos para eso? Precios de costo completo, es decir, el agua se cobra al consumidor exactamente cobrándole lo que costó producirla, y reducción de subsidios, porque los subsidios mal acostumbran a la gente. Y tercero, dicen ahí, las empresas públicas son poco eficientes, son pesadas, tienen sindicatos, no están funcionando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar lo público, haciéndolo o semejante al sector privado o dándole la bienvenida al capital privado y copiar esa gestión del sector privado. Entonces, ¿qué pasó realmente? Estas son las ideas, hay varias publicaciones, esto funciona, primero gente escribe en las universidades, esos discursos llegan a las entidades multilaterales, a las entidades de cooperación internacional, que son finalmente las que financian muchas de las cosas que se hacen en el sur global, y a partir de eso los gobiernos empiezan a hablar de esto. Hay muchas, digamos, transacciones entre el norte y el sur, incluso gente, élites del sur global van a estudiar a Estados Unidos, traen esas ideas, e incluso algunos de los países de Latinoamérica son de los primeros en los que se prueban estas ideas. En el caso de Chile, los primeros que organizan estas ideas en la Universidad de Chicago vienen a probarlas en la gobernanza del agua de Chile. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? Hay muchísimos tipos de, digamos, neoliberalismo en acción. Esto depende mucho del contexto, depende mucho de la historia legislativa del país, y se desencadenan procesos y resultados distintos. La implementación de reformas no fue homogénea, ni siquiera dentro de una misma región. Y hay muchos procesos que no funcionan, y hay híbridos o procesos que se devuelven. Pero bueno, en general, en el trabajo que hemos hecho en la Chair de Gobernanza, hemos detectado 8 como tendencias importantes de lo que pasó después. Estamos hablando ya de las 2 últimas décadas. En primer lugar, en cuanto a las instituciones, las reformas que se implementaron o que se querían implementar, ambientalismo de mercado, ecologismo de mercado, decía que había que darle la bienvenida al sector privado o imitarlo, ¿no? Entonces en eso hemos encontrado que ha habido un debilitamiento de las protecciones ambientales y laborales para hacer el sector público atractivo, o para inversión, o para comportarse, digamos, como una corporación. Entonces, lo primero es siempre un debilitamiento de las protecciones laborales. Lo que se ataca primero en muchas de estas reformas, así sean reformas híbridas, no completamente siguiendo todo el modelo de gobernanza del agua, es reducción de los sindicatos, o incluso nuevas medidas que prohíben de pleno las huelgas o los sindicatos en el área de agua. Y segundo, también hay debilitamiento de protecciones ambientales para atraer en una primera medida. Eso lo vemos en África y también lo vemos en América Latina. Esto es importante porque en el momento en que se debilitan las regulaciones, digamos, ambientales o laborales para atraer al capital extranjero, usualmente hay problemas. Entonces hay un momento de re-regulación, pero esa re-regulación usualmente viene después de que algo malo pasó. Entonces también lo que vimos es que se desarrollan sí nuevas instituciones y nuevos mecanismos reguladores, pero muchas veces después de que ha pasado algo. Eso en todo el mundo. Londres, que intentó privatizar completamente la empresa de agua, tiene que re-regular después de un brote de cólera. Lo mismo pasó en Ontario, en Canadá. Esto estoy hablando de brotes pequeñitos. En América Latina, casos ya bastante más complicados. En Barranquilla, un brote grande de cólera, y en Santo Domingo, San Juan, Ciudad de Panamá, brotes de dengue. Entonces la gente empieza a guardar agua dentro de la casa. Hay brotes de Aedes aegypti,
que es este mosquito, y hay brotes de enfermedades y el gobierno dice, bueno, vamos a regular, pero ya está el sector privado involucrado. Otra de las cosas que vimos es que dentro de lo que se llama participación del sector privado hay una gama grandísima y usualmente nunca es la privatización, lo que llamaríamos privatización. La mayoría de veces son solamente convenios, o contratos en concesión, o PPP, participación de ambos sectores. Casi siempre implica construcción de infraestructura, y eso es lo más común, como participación del sector privado, pero no completa, digamos, privatización. Sigue siendo un enfoque relativamente humano, también lo encontramos. Y a pesar de lo que uno puede pensar, no es tan grande la participación del sector privado en agua en el sur global. Muchas veces se dio y luego se retiró. Se crearon sistemas muy complejos de medición y estructuras tarifarias. Esto es importante porque a partir de la implementación de esas reformas, incluso en países que no implementaron las reformas completamente, la tecnología sí viajó. Entonces vemos medidores de agua súper complejos que usualmente cuestan más al país importarlos que lo que costaría dar un subsidio. Casos muy locos como por ejemplo medidores que un pájaro los altera y comunidades que ven que la tecnología que está llegando les está midiendo este consumo. Lo mismo con las estructuras tarifarias. Empezamos a ver unos recibos de agua con 1000 secciones, cómo ahorrar, haga esto, báñese así. Una presencia mucho más grande dentro de las casas de la gente diciendo qué hacer con el agua, cómo consumirlo. Y los precios subieron en algunos países. En lugar de la despolitización tecnocrática de la gestión del agua, que es esta idea que tiene, digamos, que es la semilla del ecologismo de mercado, que es que al llevar el sector privado, que es más serio y perfecto, todo va a funcionar bien y va a ser más eficiente. Lo que vemos mucho es que el mercado surge como resultado político de negociaciones en diferentes escalas. Por ejemplo, en el caso de Chile, eso está documentado como ese mercado, esa privatización de los derechos de agua, se hace con base en estructuras económicas y políticas que ya existían en Chile. Entonces no es un mercado que se crea de la nada, es una cosa que está determinada por una historia y por unos intereses específicos. Los contextos locales pueden restringir la capacidad de producir acuerdos de mercado. Esto es importante porque en muchas partes intentaron hacer reformas, así sea tímidas, pero no funcionó porque había otras leyes que las contradecían. Entonces eso, pensar al Estado como sacarlo de una caja y mirar que el Estado es una míriada de proyectos que a veces se contradicen. Entonces, por ejemplo, en Colombia intentan quitar los subsidios. Colombia había subsidios cruzados, entonces los ricos subsidiaban a las clases populares en las ciudades a partir de una tarifa superior. Así había sido desde los años 20. Era la única forma de extender redes en un país que no tenía cómo más extenderlas. Ellos intentan quitar eso a partir del 94, copiando la ley de Chile, copiando textualmente lo que veíamos ahora, el copy-paste de los planes de agua. Y otra ley en la Constitución, la tutela, hace que se caiga. Entonces la gente empieza sistemáticamente a poner acciones de tutela y la Corte Constitucional tumba muchas de las reformas. Entonces muchas cosas que se implementan, luego simplemente no funcionan. Lo mismo en el Caribe, República Dominicana, Nicaragua también hicieron algunas reformas que luego simplemente la gente a punta de sabotaje, de sabotear medidores de agua y de entender las tarifas y demandarlas, entender el recibo, terminaron haciendo que los inversores se retiraran. La participación, a pesar de que a nosotros nos parezca que viene de otra parte, también era muy promovida por este tipo de ambientalismo neoliberal. Era una de las cosas principales, era bueno, tiene que haber consejos de cuencas hidrográficas, órganos electos. Era una de las principales propuestas, porque eso la hacía también más eficiente. Pero entonces hay resultados agridulces. Por una parte sí,
se dio una moda impresionante de hacer consejos de cuencas hidrográficas alrededor del mundo, pero la participación es complicada, mucha gente no tiene tiempo de participar y en algunas hemos encontrado un trabajo de campo que en muchas circunstancias lo que hacen es descargar un montón de funciones administrativas en la gente que no tiene tiempo porque tiene que trabajar un montón y que quisiera que el Estado tomara las riendas del asunto o que el municipio. En otros hemos encontrado simplemente, como en todas partes, conflictos dentro de esa misma participación. Entonces es como desmitificar también que la participación sea la panacea, porque es complicada y también necesita mucha regulación. Y también es una cosa que depende de la historia. En muchas partes, por ejemplo en Barranquilla, que es un caso que yo conozco bien, el que se encarga de la participación es la empresa privada. O sea, la empresa está privatizada y ellos mismos son los que tienen que llamar a la gente a participar. Entonces, obviamente, apenas la gente empieza a pedir muchas cosas o empieza a haber conflictos dentro de la comunidad, la empresa se aburre y acaba los programas. En cuanto a la mejora de la calidad del servicio, los resultados han sido heterogéneos. Entonces, sí, en muchas partes la calidad mejoró, pero a la vez otras cosas empeoraron. Entonces, Barranquilla en este momento dice que tiene la mejor agua de Colombia, pero hay unas tasas de Zika, por ejemplo, altísimas, y es porque la gente en los barrios populares está guardando agua de lluvia, está guardando aguas viejas, y es porque no pueden pagar el agua o tienen cortes de agua. Entonces sí hay calidad, pero para algunos, sobre todo la gente que tiene redes formales y que está pagando más costoso. Lo mismo en Buenos Aires, también una mejora del servicio, pero al mismo tiempo protestas y movilización social en el momento en que se implementan las reformas. Esto que fue una de las promesas, que iba a haber una suerte como como iba a ser tan eficiente, los costos iban a bajar y todo el mundo iba a tener agua y iba a ser mejor, toda la participación del sector privado, lo que hemos visto es que se concentra en la ciudad y en los sectores que van a ser, que pueden pagar. Esto nos pareció interesante y es que miramos que las empresas con participación, con alta participación privada o que están completamente privatizadas, son menos propensas a participar en programas de conservación de agua. Entonces, al final lo que encontramos mucho fue que sí, hay participación privada, muchísimas empresas mixtas, pero el Estado es el principal, el ente que subsidia, digamos, la conservación. E incluso subsidia muchas veces en grandes porcentajes a la misma empresa privada. Ahora, ¿cuáles serían otras maneras de ver la naturaleza? Entonces tenemos, digamos, lo que en los últimos años ha informado la gobernanza del agua, son ideas desde la economía. Ideas desde la economía que buscan que haya un manejo del agua eficiente, porque el agua se va a acabar, ¿no? Esa es la idea. Y hay una idea de la naturaleza como algo que está allá y que hay que como arreglar, sanar, porque está dañada, y hay que manejar eficientemente. ¿Qué otros enfoques tendríamos o nos podrían inspirar para construir conocimiento sobre las relaciones humanas con el entorno natural? Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos en mi departamento, intentamos informarnos de distintas corrientes que han pensado la naturaleza de manera distinta. Algunos de esos autores, pensando mucho en la economía, muy temprano, digamos, temprano en los 70s, temprano en los 80s, Polanyi, por ejemplo, y O'Connor, se dan cuenta de que las industrias necesitan agua limpia para funcionar, necesitan recursos naturales que estén bien para funcionar. Entonces, en la medida en que llega un punto en que no la tienen ya, porque la han utilizado como materia prima, utilizando como un commodity y creyendo que no se va a acabar, en ese momento se autorregulan para poderla volver a usar. Entonces, eso es una cosa muy simple, que no le puede parecer muy simple, pero hoy en día, por ejemplo, en el sur de Colombia y en otras partes de África,
y que los que manejan el consejo de la cuenca y los que mandan más dinero son las mismas personas que necesitan que la cuenca funcione para irrigar. Entonces es un doble movimiento. Por una parte necesitan, digamos, los cañeros, la caña de azúcar necesita mucha agua, entonces los cañeros pagan ponen a la gente a participar muchísimo y a cuidar la cuenca, pero es para que ellos mismos la puedan utilizar. Entonces, eso es lo que yo llamo el doble movimiento, la contradicción ecológica. Siempre se va a autorregular cuando vea que está muy que de pronto ya no va a haber agua limpia para regar el carbón o para... Y Smith dice, la naturaleza, más que algo que está ya virgen, que tenemos que cuidar y manejar eficientemente, es un resultado de las relaciones sociales, más que un aporte asocial a la economía. Entonces son esos pensadores los que empiezan a decir, en vez de pensarla como algo que hay que arreglar y mejorar con una medicina, ¿por qué no pensamos como un resultado? Y en la medida en que lo vemos como un resultado, vamos mirando cómo la estamos haciendo y para quién es, la naturaleza para quién y cómo. También otros historiadores, está el trabajo de Cronon, que es un trabajo muy bonito sobre Chicago. Entonces él dice, bueno, no puedo estudiar la creación de Chicago, que es una ciudad muy industrial, sin tener en cuenta los alrededores de Chicago. Entonces la ciudad como un cuerpo que coge cosas de afuera y las transforma. Entonces él concluye que la naturaleza y la ciudad están inextricablemente unidas en relaciones que son constructivas y destructivas. Otro autor que fue muy importante es Richard White, que hizo una historia del río Columbia que va de Canadá a Estados Unidos. Y él lo que mira es cómo, para hacer una historia del río, él no podía hacer una historia solamente del agua o de los animales que estaban ahí, sino tenía que hacer una historia de toda la gente que había vivido ahí, que había cruzado por ahí. Entonces él lo que dice es que hacer una historia ambiental sin gente, o viceversa, hacer una historia de una comunidad sin la naturaleza, es como hacer una historia de un hombre y una mujer, juntarlas y decir que es la historia del matrimonio. Entonces él nos invita a hacer la historia de la relación, del matrimonio. Y a partir sobre todo de estos... y está también el trabajo de Latour, que fue muy importante y muy resumido y digamos fácil. Él lo que dice es, la modernidad nos llevó a dos procesos. Uno, a mezclar lo natural con lo artificial, con lo que hace con lo humano, pero a la vez a decir no, están separados. Es como un proceso todo el tiempo doble, de negar lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, las emisiones de carbón involucran desde unos procesos industriales específicos hasta el aire, hasta unos ecologistas por allá súper angustiados. Toda esa cadena la hicimos nosotros y estamos unidos con la naturaleza a través de esa cadena. Pero a la vez decimos no, esa parte, la naturaleza es esa parte de la sociedad. Y bueno, surge la ecología política, que es lo que los vengo a invitar a explorar hoy, como una alternativa para la gobernanza del agua y para también mirar nuestros procesos de gobernanza de agua. La ecología política tiene varias, digamos, tres grandes ideas. La primera es eso, estudiar las cadenas, estudiar esa relación. Entonces dice Swinhill, que estudió el caso de Guayaquil, en Ecuador, que él a través de ese estudio del agua en una ciudad latinoamericana, mira las historias de los grupos y las clases sociales, los procesos socioecológicos que produjeron esos espacios sociales, los espacios de marginalidad donde no hay acceso al agua. También mira las reacciones y transformaciones químicas, físicas y biológicas del agua, el calentamiento global, las estrategias de los constructores de las represas, los ingenieros, el paso del río al embalse urbano y las luchas geopolíticas entre regiones y naciones. Entonces él nos invita, y la ecología política nos invita a hacer historias de socionaturaleza. Entonces a través de la historia, por ejemplo, a través del agua de Barranquilla, yo trato de hacer una historia reciente de la ciudad, en donde no están ajenas la guerra, las historias de racismo, las historias de género, donde no está ajena los procesos sociales y políticos del país y de la ciudad.
Y en el caso de las ciudades son naturaleza. Naturaleza ya no en términos del agua prístina y limpiecita, sino naturaleza también en el sentido de excreta, basura, toda la otra naturaleza que también somos, ¿no? Otra cosa a la que nos inspira la ecología política es también a tener en cuenta, no solamente decir, bueno, sí, vamos a hacer una historia de ambos, sino tener en cuenta la naturaleza como un agente. Si vamos a contar una historia, digamos, reciente, otra vez el caso de Barranquilla, que es el que mejor conozco, no podemos dejar afuera los mosquitos Aedes aegypti, porque han determinado la historia de la ciudad y sobre todo la historia de las mujeres en los últimos 10 años. Entonces es a incorporar también la agencia de la naturaleza, el papel como tal que tienen, en el que participan y en el que muchas veces son impredecibles. Y finalmente tenemos dentro de la ecología política el trabajo muy importante de Karen Bakker. Entonces Karen Bakker nos dice, el agua no coopera. El agua como tal es difícil de manejar, es el recurso natural más difícil de manejar. Y nos dice por qué, y tiene que ver con la propia materialidad del agua, que no es lo mismo que si estuviéramos gobernando otro recurso. Por eso es tan complicado lo que todos nosotros queremos hacer. Es un recurso que fluye, no fácilmente delimitado por encima o por debajo. Entonces tenemos ahora todas las aguas subterráneas que ni siquiera están reguladas en muchos países, a través de las cuales las externalidades como la contaminación se difunden fácilmente en cuestión de minutos. Puede servir múltiples usos simultáneamente y realiza varias funciones en un circuito a través del ciclo hidrológico. Los usuarios de aguas arriba afectan a los de aguas abajo. Dado que se trata de un recurso de flujo, los derechos de propiedad son difíciles de establecer, los límites son borrosos. El agua es densa, que muchas veces no tenemos en cuenta eso. Es una de las sustancias más pesadas que movilizamos. Entonces, es barata de almacenar, pero costosa de transportar. Las diferencias significativas entre los recursos hídricos impiden las transferencias entre cuencas, efectos devastadores de transferencias entre cuencas en este momento en Irán, por ejemplo. Es un recurso altamente localizado, entonces a pesar de que decimos sí, manejemos toda la cuenca, tratemos de verlo como un río en su continuidad, pero no, porque está también altamente localizado y es susceptible al control monopolístico. Entonces tiene todos estos dilemas y por eso es un recurso que no coopera, es un recurso difícil de manejar y difícil de privatizar también. Por último, la ecología política mira también, y eso lo vimos también hoy en la relatoría de Javier, cómo conocemos la naturaleza. Entonces también una mirada sospechosa, crítica de la ciencia, crítica de las recetas que nos piden que sigamos, incluso si las recetas son buenas. El recurso de agua integrado, ¿dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién paga la investigación? Situar, poner a la ciencia en su sitio, poner a las modas de gobernanza en su sitio, de dónde surgen y qué caminos han viajado. Entonces, ¿cuáles son los modelos sociales y políticos implícitos en las explicaciones neutrales de la ciencia? Esto no para llevar a un relativismo completo, pero sí para saber de dónde vienen las cosas que aplicamos y si de pronto para el contexto particular no son las mejores. Y para el contexto también histórico. También vivimos durante todos los debates sobre agua, me parece que estamos muy en el momento, en el presente, y muchas veces no tenemos en cuenta lo que ya se ha hecho. Mucha gente ha pensado el agua antes de nosotros, en nuestras ciudades. Y aquí es muy bonito el trabajo de Linton, en el que él critica el ciclo hidrosocial y el ciclo hidrológico. Él mira de dónde viene. El ciclo hidrológico fue inventado. El ciclo hidrológico, nos dice Linton, es una manera de representar el agua, que fue construida en vez de revelada. O sea, no es que alguien se siente y diga, uy, veo el ciclo hidrosocial, veo el ciclo hidrológico y lo voy a dibujar. No, fue inventado en Estados Unidos en un contexto muy específico en el que un grupo de señores blancos altos querían hacer que la hidrología fuera una ciencia. Y luego el ciclo hidrológico se promueve, lo estudiamos seguro todos en el colegio en una cartilla, pero resulta que el ciclo hidrológico, yo que crecí en una tierra caliente, húmeda y malsana, me enseñaron. No, había cosas que no
funcionaban. Entonces, ¿de dónde viene la ciencia? ¿De dónde vienen también cosas, verdades tan básicas como el ciclo hidrológico? Había aguas en una zona digamos, de manglar, en una zona, el sitio donde más llueve del mundo, en Colombia, Quito, donde el ciclo hidrológico no funciona tal y como nos lo muestran en la gráfica que aprendemos en el colegio. Entonces, ¿eso qué es? ¿Malo? Tiene que ser cambiado para que funcione como en Holanda, en unos canales. ¿De dónde viene esa ciencia? Y bueno, también está el trabajo de Woods en Chile. Ella mira como muchos de los balances hidrológicos que mandan a hacer siempre el gobierno antes para dar agua específica a un proyecto de irrigación, muchas veces no tienen en cuenta lo social. O sea, como es una cosa que hay que hacer, una cosa que hay que chulear, pero como no tienen en cuenta los procesos de la historia, ni siquiera una revisión rápida de prensa, terminan dejando afuera un montón de gente que necesitaba títulos de agua. Entonces, ¿cuáles son los contrastes que yo les quería mostrar acá entre este ambientalismo de mercado y un enfoque alternativo que sería la ecología política? Entonces, mientras como el mainstream, lo que se hace y lo que se promueve también desde las organizaciones multilaterales es ver las crisis ambientales como desafíos para la reforma social y económica. Las sociedades tienen capacidad de arreglar, de mejorar con medicina sus crisis ambientales. Consideran la naturaleza como externa. Debe ser mantenida por las reformas sociales y económicas. La naturaleza puede ser restaurada en esa medida, de vuelta a una condición original, si los humanos nos comportamos bien, sobre todo los pobres. Y se centran en las decisiones individuales y piensan en las acciones humanas como soberanas en su relación. O sea, el humano puede, si quiere hacer que mi región ruede en canales como en Delft, puede hacerlo. O sea, hay esa visión como soberana de lo que puede hacer la ciencia y la tecnología. Por otra parte, la ecología política dice, bueno, primero todo tiene que basarse en una investigación empírica. O sea, tenemos que ir al contexto específico. Y el objetivo es explicar los vínculos en la condición y cambio de los sistemas socioambientales, considerando explícitamente, y a eso es lo que los quiero invitar también, las relaciones de poder. Entonces, ¿quién pierde y quién gana en cada cambio socioambiental? ¿Quién pierde y quién gana en cada ley que se cambie? Los conceptos y evidencias de la ecología política ofrecen una forma alternativa de pensar sobre la naturaleza. Mirando las interacciones humanas con el medio ambiente, la ecología política entonces termina por socavar esas nociones de libertad de elección y autonomía. No, nosotros no podemos hacer lo que sea a través de la ciencia y la tecnología. Hay otro actor en esa obra de teatro que puede ser perfectamente el mosquito Aedes aegypti. Para poner un ejemplo ridículo, pero que no es ridículo, cambia la vida de muchas personas. Y a la hora de la verdad es completamente dependiente del agua y de la desigualdad. Ya para terminar, ahora sí, por último, las implicaciones de estos nuevos enfoques en nuestra comprensión y en la gobernanza del agua. Como cosas que yo he visto y que trato de tener en cuenta cuando pienso en la gobernanza del agua, sobre todo urbana. Entonces, en primer lugar, siempre tener en cuenta que no hay nadie ni nada externo a la naturaleza. A la luz como de un enfoque político ecológico, pensar que los procesos geográficos e históricos producen nuevas naturalezas, digamos socionaturalezas constantemente. Y en esa medida no hay una naturaleza primera, perfecta. Eso usualmente lo ponen siempre en los catálogos para que gente del norte global vaya al sur global a comer y tomar en las playas, pero no existe esa naturaleza tropical o perfecta, sino hay muchas naturalezas y no hay una naturaleza originalmente armoniosa que esté fuera de sincronía
y que podamos arreglar a través de estas reformas. Más bien, hay una multitud de naturalezas y una multitud de relaciones socionaturales, existentes o posibles. Y es importante que pensemos qué clases de naturalezas queremos preservar, hacer o destruir. Este mosquito es naturaleza. Entonces, la idea de naturaleza como un río transparente y una imagen de catálogo, tratar de problematizarla y pensar cuáles naturalezas existen y cuáles no. Esto me lo dieron en el aeropuerto y pensé en dos cosas. Una, en cambio climático, porque pues que esté en la ES, digamos acá en Uruguay. Y segunda, en que es uno de los temas que yo estoy trabajando y es un tatuaje de la desigualdad. Donde está este mosquito, así sea poquito, es porque hay gente que está teniendo problemas de agua, o sea, está o guardando agua o tiene problemas de drenaje o de saneamiento. Por eso es tan chistoso que lo enmarquen siempre dentro del turismo, porque ningún turista le va, o sea, tendría que ser que se fuera a pasear, a hacer turismo de favelas como está pasando en algunas partes, para que le pique este mosquito que vive en algunas partes de la ciudad. Segundo, hay geografías de poder en la ciudad. Entonces siempre también tratar de pensar en esta escasez de agua. Hay gente que siempre tiene agua, hay muchas infraestructuras que consumen muchísima agua para placer o para belleza, y hay otra gente que tiene problemas para salir del agua, en el caso de estos flash floods que son muy corrientes digamos, en el norte de Sudamérica, y mirar quién pierde y quién gana en cada ley, quién pierde y quién gana, y cómo el agua refleja tensiones de clase, de raza, de género, pero también las construye. Tercero, tratar de democratizar nuestras explicaciones científicas, ¿no? Yo mañana voy a presentar en una mesa un trabajo que estamos haciendo pues desde el seno del colonialismo mismo en Delft, que tienen grandes facultades de ingeniería, mirar la forma en cómo ellos veían la infraestructura de agua cuando llegan a colonizar Indonesia. Y lo que vemos es que tienen una idea, bueno, que el hombre blanco llega a limpiar a la otra gente, pero a la vez no les daban tanta agua, entonces las ciudades estaban completamente divididas y solamente tenían infraestructura de agua los que venían de Europa. Entonces tratar de mirar, y el Cuerpo Real de Ingenieros de Holanda en 1942 dice que científicamente la gente de Indonesia necesita 50 litros de agua y los blancos necesitan 100, científicamente. Entonces es poner la ciencia en su lugar y en su tiempo. Esta es una propaganda muy famosa de un jabón que todavía existe. El ciclo hidrosocial es una de las propuestas que tiene la ecología política y es, tal y como suena, reemplazar el ciclo hidrológico, pues sobre todo en su visión más colegial, en que la dibujábamos, y pensar en el hecho de que el agua conecta a los individuos no solo materialmente, sino política y socialmente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de escasez de agua, si miramos solamente la parte física, en cómo se mueve, sería muy difícil hablar realmente de escasez. Tenemos que mirar lo político, lo cultural, lo social, para realmente ver ese ciclo. Y por último, también varios autores dentro de la ecología política hablan de una esterilidad del debate público-privado. Eso es lo que muchos autores dicen y lo que hemos visto muchos colegas que trabajan ya más la parte de las empresas de servicios públicos, es que primero, donde hay grandes contratos en el sur global de participación del sector privado, hay muchos subsidios del Estado. Entonces son empresas, concesiones privadas que viven de subsidios que hace el Estado. Entonces están prestando casi que un
servicio administrativo y es la misma gente, las mismas familias. Entonces es un debate muy estéril. No llega a lo privado con otra gente que viene de otro planeta, no, es la misma historia de la ciudad. Entonces, y muchas veces son los mismos fondos estatales o los mismos fondos de afuera. Otro factor de esta esterilidad de este debate es que el agua es muy pesada y es muy difícil de privatizar. Entonces, usualmente, las reformas más atrevidas, más como privatizadoras de los derechos de propiedad del agua han fracasado, porque en muchas partes no es rentable. Y por último, en el dualismo de público-privado no se abordan otros problemas, que lo que hacemos es dejar de lado por estar enfocados simplemente en eso, como problemas de la tierra, problemas de tenencia de tierra dentro de la ciudad, barrios informales. Cuando hablamos de público-privado no estamos hablando de regulación de industrias, que muchas veces están contaminando el agua de la ciudad y por eso es tan costoso tratarla y por eso es tan costoso prestar el servicio. Y muchas veces cuando nos enfocamos tanto en lo público-privado, dejamos de lado también el saneamiento básico. Entonces, la invitación es a tratarlo como un híbrido. Hay dinero estatal, hay dinero privado, pero tener en cuenta también que es un debate muy estéril, que no cambia nada y que muchas veces lo que hace es volver el debate muy obtuso y hacer que se pierdan de vista otras muchas cosas que tienen que ver con el agua y con la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, abrimos un espacio de preguntas o comentarios. Te puedes sentar si quieres. Gracias. Cuando contabas el caso de que en Barranquilla las empresas privadas eran las que generaban estos espacios de participación, y cuando tú dices que la participación no es una panacea como todo el mundo lo ve, ahí no sería importante mirar qué está haciendo el Estado para promover estos espacios y como para dar legitimidad a todas estas políticas que está formulando. O sea, no es una falla del gobierno ahí como... ¿De regulación? No de regulación, pero no es tan mal que sea el sector privado quien genere estos espacios. Hay que ver tres cosas. En el caso que más conozco, que es el de Colombia. Primero, si hay una regulación de participación, que es la participación tal y como les enseñaron, tal y como se lo copiaron de alguna otra parte, que es participación en estos consejos de cuencas y también en la ciudad, consejos de usuarios, y hay un montón de estructuras constitucionales para que la gente se organice. Con el tiempo, eso se fue perdiendo, no tenía buena financiación y la gente empezó entonces a organizarse a través de medidas de ¿cómo se llama lo que hacen las empresas? Responsabilidad social. Entonces ellos invitaban a la gente, daban refrigerio, a veces los llevaban a otra ciudad. Y se empiezan a mezclar entonces procesos que son impulsados por el Estado, por lo que está haciendo la empresa privada en este caso, para que esos mismos líderes les ayuden a que la gente pague los recibos. Con el tiempo, esos líderes los fue incluyendo la empresa en locales de puntos de pago. O sea, se fueron incorporando a la empresa, les dieron trabajo. Eso lo vi mucho yo en mi trabajo de campo, en el sentido en que la gente tiene que tener un ingreso, entonces tampoco uno tiene tantas horas al día para trabajar, tener una familia y fuera de eso manejar el consejo de la cuenca o el consejo de usuarios.
Entonces mucha gente se fue incorporando también en la situación laboral precaria que había en ese momento en Barranquilla, se fueron volviendo empleados de la empresa. Los que no, y ahí es donde yo, digamos, difiero de muchos trabajos que se han hecho sobre participación, que dicen, bueno, si no es participación bonita como la gente movilizada y en el consejo y todo como nos gusta, no es participación, pero hay otros tipos de participación. Por ejemplo, la gente, hay unas empresas, hay unas oficinas que ayudan a la gente a demandar al Estado y a las compañías en Colombia. El que hace eso no es, ni siquiera tiene ningún título universitario, sino son unos mecánicos que se empezaron a dar cuenta de fallas en la facturación porque sabían cómo iba el agua por el tubo. Ellos tenían el 10% y la gente ha demandado tanto a la compañía que casi que prácticamente está quebrada, la van a intervenir. Pero eso también es participación. O sea, ellos se aprendieron la ley de memoria y empezaron a buscar todo tipo de cracks hasta que rompieron eso también, digamos, yo la siento como participación. Pero depende muchísimo del contexto, yo creo. Depende, también en otras partes donde no está privatizada es distinto. Digamos, me interesó mucho el enfoque que hiciste sobre el tema del manejo del mercado, sobre el enfoque de la economía política, pero luego cuando finalizaste un poco como que hiciste hincapié más que nada en las prácticas urbanas o de la sociedad, ¿verdad? En el carácter de cómo nos relacionamos con la naturaleza y, por ejemplo, asociaste todo este tema del mosquito con el tema de falta de saneamiento, digamos, y cuestiones de gobernanza que estarían. Pero quedó como planteado que no es tan importante la cuestión de lo público y lo privado. Y ahí me quedó como, no sé, la confusión, ¿dónde estarías viendo o dónde está viendo la organización a la que tú perteneces un poco la responsabilidad de establecer esa gobernanza y esa regulación, porque queda como planteado capaz que en el aire un dilema. ¿Quién sería entonces que estaría haciendo esa regulación para sortear esa relación, ¿no? Porque es una relación que se ha ido construyendo históricamente, pero bueno, cada contexto tiene su representación. Es un poco eso, porque quedó como planteado, sí, no poner ahí el enfoque, ¿no? Ponerlo más en Es cierto, nosotros, digamos, durante mucho tiempo el debate estuvo concentrado en público-privado, alternativas a lo privado, alternativas para la remunicipalización. Y yo creo que en este momento, desde lo que se está haciendo en el instituto y lo que, digamos, hacia donde va el debate, es a que de pronto nos enfocamos tanto en eso de quién es y qué quiere decir que sea público, qué pasa cuando una empresa es pública pero a otra parte. Las aguas de Barcelona son públicas en España, pero resulta que en Colombia no les importa para nada que la gente tenga problemas gravísimos en acceso a servicios, ni decir cosas que no son de una empresa pública. No se ha sabido en investigaciones sobre el interior de la empresa qué hace que una empresa sea pública, cuando la gente se siente que la empresa es pública, incluso dentro de un mismo país. El AEPM de Medellín va a Quibdó en el Chocó y se porta de manera distinta, los clientes son distintos. Entonces, lo que se ha planteado mucho es que sí, el debate es importante tenerlo, mirar qué prácticas del sector privado se incorporan y cómo, pero también es un poquito estéril, en el sentido de que hace que perdamos de vista otras partes del ciclo, de otros fenómenos más asociados a la salud, la desigualdad, que se salen de esta cosa público-privado, que muchas veces lo público está ahí detrás financiando a lo privado, que si la empresa hay que, digamos, una empresa privada hay que intervenirla, ¿quién llega? El Estado, que antes le estaba dando igual el 80% en subsidios a la empresa, no a la gente. Entonces, como si mirar
que la discusión es peligrosa en el sentido que nos podemos enfrascar tanto que perdemos de vista otras cosas y que los límites son muy... Y por otra parte, tener en cuenta que la gobernanza siempre va a ser contestada, que siempre va a haber distintos actores y también tener en cuenta que la gente, lo que nosotros hemos estudiado es que prefiere que haya una regulación clara y un trabajo del Estado. O sea, también hemos mirado mucho un peso que se pone mucho sobre las comunidades, sobre las mujeres, en participar, en hacer, que a veces hay un deseo también de, bueno, pero me gustaría que esto volviera a ser municipal o que hubiera una regulación donde a mí no se me descargara un montón de trabajo. Son como esas tres cosas que hemos visto en este momento. Uno, que el debate sí puede ser un poquito estéril. Dos, que siempre hay que depender del contexto, que hay que llegar y mirar cuáles son los actores. Y tres, que definitivamente el Estado juega un papel grandote ahí, el Estado como una sumatoria de proyectos, pero finalmente con una gente que está pagada para trabajar en eso. Una consulta, ¿qué te parece a ti? Antes que haga la pregunta, voy a hacer una lista porque tengo varias manos, así que es ahora el momento. Calle para siempre. Empieza así uno más y yo voy a... No, te decía, ¿qué te parece a ti ahora con lo de La Paz? Si se pueden volcar fondos que estaban destinados a otra cosa para este tipo de mejoramiento de ciudades. Sí, eso es muy importante y agridulce, porque hay otra vez, tiene mucho que ver con la forma en que se maneja la tierra, ¿no? Cómo se maneja la tierra en la ciudad. Entonces, sí, ahora en el contexto del proceso de paz en Colombia, lo que está pasando es que va a haber muchísimos fondos, se llama Agua para la Paz, pero es un agua que ya está en lo urbano, que es lo que yo estudio, está muy amarrada, porque el gobierno viene haciendo proyectos de vivienda de interés social para personas desplazadas durante la guerra afuera de la ciudad. Entonces, ahí yo veo muchos problemas. Veo que ya se han hecho en otras ciudades y ya han aprendido mandar a la gente lejos de las familias, pero problemas ya más de vivienda y también problemas en los que se inauguran las viviendas sin el agua todavía y luego se tiene que construir infraestructura vial, educativa y de agua. Entonces, en esas grandes ciudades que ya se construyeron, que fue como la preparación para la paz, van a llegar más desplazados de violencia, los desmovilizados, que muchos van a ir a la ciudad porque todos queremos ir a la ciudad en algún momento. ¿Qué hacen? Y otra cosa que nosotros tenemos que le llaman desplazados del clima, que es la gente que perdió las viviendas en el invierno del 2012. Toda esa gente concentrada lejos de la ciudad, lejos de servicios, alta incidencia de Zika, chikungunya, hay muchos problemas de agua ahí, porque las casas se entregan sin tener la infraestructura de suministro listo. Entonces, sí, hay mucha inversión, pero como en todas partes, hay que mirar cómo se hace. Propongo juntar las preguntas que tenemos Sí, ahora y porque seguramente algunas van a estar conectadas. El hombre relámpago, no sé tu nombre, porque esa sí, bueno, tengo como dos preguntas, a ver si logro hacerlo. más fuerte. Sí, eso, que te hago como dos preguntas, a ver si logro una más teórica, otra más práctica, a ver si en lo teórica tengo suerte y lo logro articular bien. ¿Has hecho o has escogido, cuando hablas de ecología política, una serie de autores que, bueno, desde mi punto de vista, que también estudio ese tema, y me gusta, digamos, lo que ellos proponen, no me parece a mí que dentro de la ecología política, digamos, sean como los más mainstream, por decirlo de alguna manera, los más famosos. Quiero decir, hay una visión también que esto a la hora, digamos, de cómo se organiza a la hora de luchar por el agua, y por eso lo digo, que va que no es necesariamente ambientalismo de mercado, pero esas otras visiones sí que consideran, o sea, luchan contra las visiones que tú has dado,
que se suelen conocer, o yo las conozco como las visiones del fin de la naturaleza, ¿no? El ocaso de la naturaleza y el inicio del medio ambiente, como tú has dicho, como sociedad y tal. Pues las otras visiones sí que beben muy rápidamente como en 4 ideas fuentes que siguen siendo la naturaleza virgen muchas veces, la idea esta del Edén, de que se puede como retroceder a un tiempo donde todo fue mejor, esta idea aún de urbano contra ciudad, donde de ciudad contra el campo, quiero decir, donde el campo, las comunidades del campo se siguen viendo como necesariamente mejor o más moralmente a veces superiores a la contaminación moral o física de la ciudad. Y la idea del paisaje, que a lo mejor también, ¿no? Como un paisaje que tiene que estar también protegido, que nunca se ha tocado y que niega precisamente como esa historia social también y natural, ¿no? Entonces mi idea es que, desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado, que ha sido más en España, es que usualmente estas contestaciones a distintos tipos de gobernanza de agua tiran sobre todo más de esta visión, de la visión de ecología política, que no es, digamos, la que tú has escogido. Entonces, no sé a la hora de lo que tú has trabajado, pues bueno, probablemente esto puede cambiar de ciudad de país en país, no sé con lo que tú más te has, digamos, encontrado. No sé si en esta parte me he explicado más o menos bien, pero bueno. Y la segunda, que es más práctica, también era en este debate de eso público-privado. No sé si también conoces algún caso que sea, digamos, donde la empresa, por los motivos que sean, tiene, digamos, los materiales de gestión. Entonces, donde la empresa, digamos, sí quedan los materiales, pero toda la regulación, todo el hecho de participación y todo lo demás sí que sea controlado por el Estado. Pero por algún motivo, la empresa ya tenía los materiales o alguna cierta experiencia, simplemente se encarga, o sea, que no es la encargada de cobrar, y la que cobre no quiere decir que cobre más, porque el Estado se encarga de que existan unos mínimos, o sea, no sé también si eso existe, si conoces. Muy bien, muchas gracias, Rocío. No, simplemente si en cuanto a la incorporación de esta visión más renovadora, ¿qué tanto se han incorporado o se están incorporando en los organismos internacionales como la UNESCO o en los organismos multilaterales? Y si no, ¿qué perspectiva se ve de que se puedan incorporar estas visiones más amplias y más socioambientales de las cuestiones ambientales? En el fondo, no, primero que nada, felicitarte por la perspectiva que, por lo menos para mí, tanto los conceptos así de esta transformación de ambientalismo al mercado, de ecología política, me parece sumamente rico cuando hablaba de la multiplicidad de los vínculos, incluso de socionaturales, ¿no? Y cómo eso estamos funcionando, y trasladando un poco más acá, y en esto que traía la compañera, de ese debate estéril, público-privado, dos cosas. Una es, por ejemplo, acá hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, a nivel de medios, como que hubo una crisis de agua en el sentido de la cultura que se tenía como tomar agua de la canilla, ¿no? Hubo un momento, ciertas noticias que se trascendieron y demás, que fue como el boom del agua embotellada en Uruguay, ¿no? En un momento. En esa esterilidad, yo entiendo que en esa explotación, por ejemplo, Salus es la empresa de agua embotellada que más vende aquí, ¿no? Y en realidad, lo único que se le exige a esa empresa es que tiene un área que acá llaman de protección, digamos, que ellos mantienen, ¿no? Como que tienen como un campo de sal o algo así. Y bueno, si entendés que en lo público en realidad sería viable que los privados se responsabilicen un poco más porque esa agua se sale mejor, dando que están explotando algo que debería ser de esa misma población. Y otra, capaz que decolgada, pero creo que no tanto, es que acá nuestro modelo extractivista se está volcando fuertemente para el eucalipto, ¿no? Y inclusive la mayoría, no tengo idea de los otros países, pero aquí pasa que la gran mayoría del agua se usa a nivel agrario. Supongo que pasará también en otros, pero no tengo mucha idea. Y en ese sentido, capaz ¿qué opinión te merece, por ejemplo, en ese modelo extractivista que sí creo que se repite en América Latina, en el caso del eucalipto, que es una planta que consume agua y es demasía, ¿no? ¿Cómo llevar eso a ese debate y a esa utilización de tierra? Un poco por ahí. Muy bien, muchas gracias. Estoy yo en la lista. Ustedes no saben si me puse antes o después, pero... Mira, Tatiana, tocar el tema de lo público y privado en este país es poner el dedo en la llaga.
pero me parece buenísimo que lo traigas en perspectiva también comparada y bueno, un poco lo que han estado descubriendo con su trabajo. Tiene que ver por el proceso del plebiscito y la lucha por mantener los servicios de agua potable y saneamiento en manos de empresas públicas, ¿no? Y nuestra a veces confusión entre público y estatal, en fin. Pero la pregunta concreta es, ¿qué pasa? Tú decías, bueno, las aguas han sido gestionadas, gobernadas antes de la modernización de las aguas. Y entonces me llama la atención que no hayas hecho mención a los debates sobre lo indígena y las formas comunitarias de gestionar las aguas, ¿no? Y cómo entra en este debate con el ambientalismo de mercado o también esta ecología política, ¿no? ¿Cómo se entiende la ecología política? Eso por un lado. Y el otro es un comentario. En la relatoría que hacíamos más temprano sobre los talleres y cómo los universitarios ven el plan, se hacía mención a la necesidad de, bueno, el pensamiento científico, el conocimiento científico debe estar incluido en las políticas, etc. Yo creo que hay también un fuerte atraso desde las ciencias sociales para poder jerarquizar algunos conceptos, algunos avances del pensamiento científico y que eso sea incluido también en las políticas. Yo no he visto en el plan nada del ciclo sociohidrológico, no he visto en el plan nada sobre las múltiples naturalezas, que son debates que obviamente no están resueltos, pero bueno, ¿qué tenemos desde las ciencias sociales para aportar en este sentido? ¿Sí? Entonces ahí es un poco una preocupación epistemológica que surge de tu presentación. Tienes que contestar. Bueno, entonces empecemos por Flash. Tenías dos preguntas, una más como teórica de mainstream en la ecología política y porque, digamos, de pronto los autores que yo uso, yo siempre estoy leyendo cosas que se hayan hecho sobre el sur global. Entonces ahí hay un sesgo. Segundo, que se hayan hecho sobre agua, sobre todo. Entonces no sé si respondo bien, pero sobre todo me interesan más las historias sobre geometrías de poder, cómo está dividida el agua en la ciudad y cómo esa división refuerza procesos de desigualdad. Eso es como lo que más me interesa. Hay otra gente del departamento que está más interesada en debates sobre infraestructura, entonces leerán otro tipo de autores. Estos son como mis favoritos. Sobre, decías, hay como, la pregunta era un poco si existía un caso exitoso de público-privado, ¿no? Entonces, nosotros, durante mi doctorado yo trabajé en un proyecto sobre corporaciones públicas y fue un proyecto súper bonito porque la gente, había mucho miedo sobre esa palabra, corporatización de la empresa pública. Van a llegar todos los principios y lo que nosotros descubrimos en un proyecto largo es que en Colombia, en 1919, hubo una gente que dijo, esta empresa está muy politizada, la empresa de agua de Bogotá, y hay gente que se está muriendo, y si esa gente nos contamina a nosotros, nos vamos a enfermar todos. Entonces tenemos que volver la empresa pública como si fuera privada, despolitizarla. 1919. Hacen una junta autónoma de ingenieros, de grandes científicos, se traen un señor de apellido Biesner, para que sean muy científicos y no dejen que se metan los partidos a pelear y a cogerse la plata, a robar. Y entonces hay toda una historia de corporatización, hay toda una historia de una entidad pública independiente de la política. Y esa historia, cuando llegan estas reformas, ya están, hay muchas cosas que ya están. Entonces también de pronto, lo que a mí me enseñó ese proyecto y lo que hemos tratado de publicar es como muchos debates que vienen de afuera, a veces ya se han dado, a veces se han dado de manera distinta. Y como muchas cosas no es que nada se haya impuesto a nadie, por ejemplo, medidores de agua hubo en Bogotá y en Medellín desde 1922. A pesar de que eso es una cosa que se supone que trajo este neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque le ponían medidores de agua a los barrios más ricos para calcularles hasta la última gota y que con la factura de ellos pudieran
expandir redes al sur, en el caso de Colombia, que casi siempre las comunidades informales están al sur, los barrios. Entonces, la corporación pública, el trabajo que nosotros tenemos sobre corporaciones públicas es muy bonito en el sentido que muestra cómo comparte valores, y es una cosa que nosotros hemos llamado solidaridad obligada, solidaridad decretada. Obviamente hubo mucha resistencia. La ANDI, la Asociación de Industriales, dijeron: no, por nada en la vida vamos a dejar que esto pase, porque claro, a los industriales les tocaba pagar un subsidio mucho más grande y les ponían los supermedidores que importaban de Alemania, y los obligaron a ser solidarios con otra gente. Entonces es una solidaridad decretada desde los años 20. Esa forma, a mí, en el caso de Medellín, cuando llegan las reformas neoliberales, Medellín no es capaz, porque ya tienen tantas cosas que andaban antes que las reformas las tumban rápido, las nuevas, y hoy en día funciona así. Entonces a mí esa historia como muy autóctona de corporaciones públicas anteriores a la neoliberalización me parece bonita, en el sentido de que sí se copian de algunas cosas que hacen los bancos para blindar los fondos de la compañía y que no haya enfermedades. Eso por ahí. Sobre tu pregunta sobre las organizaciones multilaterales, UNESCO Aichi, que es donde yo trabajo, es una cosa que empezó hace 60 años, una universidad, un centro de investigación. Si uno mira la historia, incluso las fotos, señores como con bigote, corbatín, que en ese momento Holanda era un imperio, tenía colonias, ingenieros que fueron los que decidieron nada más hacer infraestructura en la parte de Indonesia donde vivían los europeos. Ahí te das cuenta también la historia de estos organismos multilaterales, quién tiene la plata y para dónde la manda. Entonces, creo que si hay cambios, pues miren a quién contrataron, pero es un departamento muy pequeño, digamos, dentro de un instituto grande que está en este momento dominado por una forma muy mainstream de hacer las cosas, pero por lo menos se tienen los debates. Yo tengo estudiantes que están llegando a sus países de origen, Indonesia, países de África, con la idea del ciclo hidrosocial, con la idea de llevar al Ministerio de la Mujer ideas sobre, digamos, manejo de menstruación y saneamiento como parte importante del saneamiento en la ciudad. Entonces, desde que se empiece a meter semillas muy relacionado con lo que vos decís, Javier, como meter ideas que se han trabajado hasta el cansancio en las ciencias sociales, pero no tenemos forma, no tenemos difusión en cabezas de gente de burócratas que van a ir a implementar las cosas. Otra pregunta sobre el eucaliptus y la irrigación. Sí, en la UNESCO Aichi mucha gente trabaja temas sobre irrigación, hay muchas cosas que están pasando complicadas en el nivel del agua subterráneas. Ahora todo el mundo quiere tener mangos 24 horas de todo el año, entonces hay algunos sitios donde se está agotando el agua para mandar cosas que antes simplemente no había que cultivar en tanta. Otro debate que hay importante es el de drip irrigation, no sé cómo se dice eso. Irrigación por gotero. Entonces, que la nueva tecnología y la idea de llegar con esto es lo más eficiente, esto es lo más ecológico, esto es lo bueno. Muchas veces lo que hace es que la gente que trabajaba ahí, que venía haciéndolo de otra forma, tenga que irse. Y bueno, hay muchos trabajos muy interesantes que si quieres te puedo compartir sobre todas las implicaciones para incluso las ciudades que tiene la agroindustria. Y hay muchos productos que hoy en día son considerados la palma africana, que además muchas veces vienen generados, acompañados de procesos de water grabbing, de despojo de agua y despojo de tierra. Y creo que lo último era los indígenas.
Nosotros digamos que dentro de el origen de la ecología política sí hay una idea de, bueno, ¿qué hizo la modernidad en Europa? Hizo que separáramos lo humano de lo natural, que todos los días nos recordáramos de esa separación. Y hay que hacer una etnografía de eso, así como si fuéramos a una comunidad indígena, tenemos que hacer una etnografía de lo que pasó aquí y de cómo nos echamos ese cuento de que éramos distintos y que lo que hacíamos en una parte no iba a afectar al otro y viceversa. Entonces, en ese sentido, sí hay muchas cosas, sobre todo desde la antropología, que han vuelto a mirar cómo comunidades afrocolombianas o indígenas ya en los Andes manejaban el agua, y muchas de las leyes hicieron que, a pesar de que la cooperación internacional estuviera presionando por algunas reformas, la propia constitución de muchos países andinos hacía que no fueran posibles. Entonces la financiación venía para una cosa y los países también tienen estrategias para jugar con estos organismos multilaterales. En Colombia el Banco Mundial dio mucha plata para Barranquilla y los políticos de Barranquilla le tomaron el pelo, no sé cómo se dice acá, jugaron con el Banco Mundial durante por ahí una década. O sea, también hay como estrategias pero nosotros en este momento no tenemos nada así en que estemos trabajando en la historia de las comunidades. Muchas veces, mucho desconocimiento también, proyectos que llegan a implementarse y hay desconocimiento del idioma, de la historia. Y bueno, sobre los conceptos, sí me parece que solamente el hecho de empezar a hablar de ciclo hidrosocial en una clase, si usted dicta clase, o en la oficina, si uno quede como loquito, es importante ya que por lo menos uno se cuestione. Yo tengo, la mayoría de mis estudiantes son ingenieros, burócratas de segundo nivel, les dicen, en países del sur global, sobre todo África y Asia. Y todos se van con un montón de peleas que van a dar. Entonces yo creo que hay que meter esas palabras y esos ejemplos dentro de la vida cotidiana. Y sobre el proceso de plebiscito, yo creo que es un continuo, lo público y lo privado. O sea, yo creo que hay una cantidad de cosas que pasan y que, sí, otra vez para volver a hablar de la esterilidad del debate, yo creo que es mejor hablar como de una continuidad y de cosas, procesos que se ponen en una parte u otra de ese continuo de gobernanza. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Vamos a contar con otra presentación tuya mañana en una de las mesas, pero ahora que es el momento del almuerzo libre, quiere decir que no está cubierto por la organización, pero hay varios lugares. A las 14 horas regresamos aquí a esta misma sala. Tenemos dos mesas de información y debate por delante. Una es sobre agua y salud, y la segunda, para volver sobre algunos de estos temas, agua y economía. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias de nuevo por su participación. Nos vemos a las 2 de la tarde.